apagando sus micrófonos, así no escuchamos nada de su intimidad. Y así no nos interrumpimos también. Ahí va. Estamos. Bueno, ya está transmitiendo en vivo. ¿Está? Todavía no me aparece. Ok. Sí, yo ya lo abrí en YouTube. ¿Ya lo ves? Sí, en el canal. Sí, ahí aparece. Perfecto, genial. No se escucha nada raro, Paula. No te veo, pero no se escucha. Por lo menos. Bueno, buenas tardes también para quienes estén viendo desde el canal de YouTube. Vamos a empezar ya en 2 minutitos. Sabes que a mí no me aparece todavía. Bueno, puede ser mi computadora. En YouTube. Ajá, todavía no lo veo, pero... Si vos lo estás viendo, Nare, la gente de YouTube puede avisar si lo escucha, lo ve bien. Supongo que sí. Sí, ya hay 6 personas viendo. Perfecto. Por ahí si abrís desde otro todavía. usuario, el canal, Puede ser mi computadora. en YouTube. Ajá, sí, voy a hacer eso. No lo veo. Me estoy escuchando la transmisión igualmente. ¿Vos lo estás viendo, Nare? La gente de YouTube puede avisar si lo escucha, lo ve bien. Sí, ¿Ustedes escuchan como en delay lo de YouTube o soy solo yo? Está. Por ahí si abrís desde otro usuario, Ahí va. en YouTube. No importa, yo lo voy a ir buscando. Si lo abrís en YouTube, Gaby, Estoy escuchando la transmisión igualmente. Ponerlo en silencio. ¿Ustedes escuchan? No es mi computadora, lo que está sonando igualmente. Yo lo tengo. Yo salí de YouTube. ¿Listo? Ahí está. Gracias. Perdón. Bueno, de la computadora, el canal. Está perfecto. Puede pasar. Tecnología y confusión. Bueno. ¿Querés que arranque? Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Espero que nos vean, nos escuchen bien. En un ratito vamos a hacer las presentaciones más formales. Súper contentes de que hoy nos esté acompañando Ana María Fernández, a quien admiramos un montón y que con muchísima humildad se sumó hoy a conversar con nosotras. Antes de arrancar a grabar y de arrancar con las presentaciones formales, voy a hacer el momento chivo del espacio, sepan disculpar. El 22 de octubre, sábado 22 de octubre, vamos a dar un taller desde Divanes en Devenir, donde vamos a empezar a trabajar en términos prácticos muchas cuestiones que retomamos de las teorizaciones de Ana María Fernández, entre otros autores, alrededor del análisis de un material clínico. Así que están todos invitados, pueden buscar toda la información en redes o después les paso el enlace. Así que, bueno, nos encantaría que nos acompañen. ¿Les parece si arrancamos? ¿Sí? Bueno, arrancar a grabar. Bueno, bienvenidas a este espacio. Voy a comenzar leyendo una brevísima presentación para quienes no nos conozcan, y después simplemente introducir a nuestra invitada de hoy, a quien no hace falta presentar, pero también para que nos conozcan a nosotras, que somos quienes vamos a estar dialogando con ellas. Nosotras somos parte de un espacio que se llama Divanes en Devenir, un espacio autogestivo que comenzamos de manera virtual a partir de la pandemia del 2020. Trabajamos en la construcción colectiva a base de talleres, transmisiones abiertas, la divulgación en redes sociales. Y nuestra propuesta consiste en articular las ideas más subversivas del psicoanálisis con desarrollos actuales de los estudios trans, las teorías de género, los estudios queer, retomando justamente las críticas que estos campos del saber le fueron haciendo al psicoanálisis. Bien. Consideramos que el psicoanálisis puede ser una herramienta potente para el tratamiento de los malestares que generan las normatividades, por lo cual nos interesa retomar los aportes del psicoanálisis y de otros pensadores que ya están investigando la relación entre el poder y la subjetividad y cómo esta relación se presenta en la clínica.
Nos interesa contribuir al desarrollo de un psicoanálisis interpelado por otras teorías que tengan en cuenta la dimensión del poder, que explicite sus posicionamientos políticos y que trabaje en la elucidación de sus presupuestos teóricos. Pueden encontrarnos en redes como Divanes en Devenir, tanto en Instagram como Facebook como YouTube. La actividad de hoy la vamos a coordinar Gabriela Palacios, quien les habla desde Formosa, Narela Cataña desde Buenos Aires y Valeria Waldisberg desde Rosario. El día de hoy estamos muy contentas de que vamos a recibir a la doctora Ana María Fernández y les queremos contar un poquito de por qué decidimos contactarnos con ella e invitarla a este espacio. La consideramos una pionera en el psicoanálisis con perspectiva de género en Argentina, una pionera en el análisis epistemológico de los prejuicios sexistas en psicoanálisis, pero también una gran crítica en el sentido más pleno de la palabra. Ana María no solo visibilizó los prejuicios y sus efectos de violencia e invisibilización, sino que también presentó propuestas alternativas como la lógica de las multiplicidades, la transdisciplina, el estrago paterno, la clínica de la clínica, las estrategias biopolíticas de vulnerabilización, entre muchas otras. Al mismo tiempo es una autora que no deja de señalar los límites de sus investigaciones, la caja de herramientas con la cual trabaja y las implicaciones históricas e identitarias que la atraviesan, brindándonos una teoría ampliamente situada. Ana María es una referente para nosotras en la investigación de cómo el psicoanálisis podría concebir la biopolítica y sus malestares. Sus trabajos dan cuenta del interés por promover un psicoanálisis que no reniegue de sus posiciones políticas, o sea, de su lugar en las relaciones de poder, sino que analice estas relaciones como parte constituyente del proceso psicoanalítico. Bienvenida, Ana. Muchísimas gracias por sumarte. Gracias a ustedes y excelentes palabras. Bueno, antes de comenzar, les voy a contar un poquitito cómo va a ser el encuadre del encuentro, así sabemos más o menos cómo vamos a dialogar. Con las compañeras presentamos algunas preguntas que vamos a ir compartiendo con Ana, y mientras tanto les invitamos a todos quienes quieran hacer preguntas o comentarios que las vayan sumando al chat a medida que se les ocurran, porque al final tenemos la idea de, si nos alcanza el tiempo, poder retomar algunas de estas preguntas que se repitan, tanto en el chat de Zoom como en el chat de YouTube. Les pedimos que intentemos mantener los micrófonos cerrados, así no interrumpimos la conversación, y les contamos que esto va a quedar grabado, va a quedar disponible tanto en nuestro canal de YouTube como en la página oficial de Ana María Fernández. Bienvenidos, y les dejo con la actividad. Bueno, ¿les parece entonces si arrancamos con las preguntas? Bueno, bien. Yo quería preguntarte, Ana, algo en relación a lo que vos trabajaste sobre las lógicas de las multiplicidades, ¿no? Que en principio es algo que lo propusiste como una herramienta conceptual para ampliar los marcos binarios de pensamiento y no en relación específica a las sexualidades, a las identidades, sino como vos lo presentás en las lógicas de las lógicas colectivas, pero no en relación específica a las sexualidades. Yo lo que te quería preguntar es, cuando vos lo incluís en el libro En psicoanálisis de los lapsos fundacionales a los feminismos del siglo XXI, trabajás las cuestiones de las lógicas de las multiplicidades en relación a las multiplicidades sexogenéricas, como un modo mucho más potente de abordar las desobediencias sexogenéricas que la lógica de la identidad, por todos los problemas de prejuicios y de limitaciones que tenía ese modo de pensarlo. Yo lo que te quería preguntar es, las lógicas de las multiplicidades, es algo que, ¿cómo pensás que pueden ser aplicadas en la clínica o utilizadas en la clínica en relación a las sexualidades hegemónicas, ¿no? o identidades hegemónicas? ¿No? Por ejemplo, personas cis heterosexuales,
que tienen las prácticas convencionales, eso. Bueno, pensar de lógicas de las multiplicidades, primero quiero aclarar que la noción de multiplicidad es una noción que yo tomo de Deleuze y Guattari, que me sirve para pensar una serie de lógicas, ¿no? Porque el binarismo con el que se ha pensado las sexualidades, hombre, mujer, heterosexual, homosexual, ¿no? No es solo un prejuicio, es toda una episteme. Entonces, episteme, ¿qué es? Son los a priori, en este caso históricos. Para Kant serían a priori lógicos, pero Foucault utiliza esta idea de a priori que venía de Kant para historizarlos, y entonces cada época tiene un modo lógico de imaginarse el mundo. La modernidad fue binaria. Entonces, ¿por qué? Porque no solo piensa identitariamente las sexualidades, sino que todo lo que no es identitario es peligroso, enfermo, anormal. Entonces es mucho más que prejuicios, es una imagen del mundo. Ahora bien, hay ciertas cuestiones que uno las piensa intelectualmente, pero que como las sociedades nunca están quietas, hay ciertas cuestiones en relación a las sexualidades que se fueron haciendo esas transformaciones en la vida cotidiana de las sexualidades, con independencia que siguiéramos nosotros con ideas binarias de hombre-mujer, por ejemplo. Donde, por supuesto, hombre y mujer tienen que coincidir con el llamado sexo biológico, bueno, todo lo que ya sabemos de la modernidad, ¿no? De esa primera modernidad. En esta modernidad tardía, empezando por los 80s en adelante, con las marchas del orgullo, con todo el proceso de luchas que transformó muchas subjetividades, las salidas del closet, las leyes en nuestro país de matrimonio igualitario, identidad de género, que fueron confluyendo con otra cuestión que se produce en la sociedad, no en la academia o en la filosofía. Después hay transformaciones epistemológicas, filosóficas, porque tienen que explicar eso que no tiene explicación, que es que empieza a aparecer universos trans. Aparecer no porque se inventen en 1980, sino porque van tomando cuerpo, van haciendo multitud, y tomar cuerpo es una palabra no inocente, porque están las corporalidades que resisten allí ese binarismo hombre-mujer, heterosexual, homosexual, que también es binario, heterosexual, homosexual, y empieza ese universo de transformaciones, de visibilizaciones, de movimientos, todas las teorías queer. Todo eso va refutando, con independencia de que haya quien lo lea filosóficamente, fueron refutando los binarismos. Y entonces aparecen prácticas eróticas no necesariamente identitarias. O la cuestión de los géneros fluidos, o bueno, una serie de formas de vivir las relaciones sexoafectivas, no solo que ya no coincidirían siempre género y sexo, sino que también se va transformando esa idea de género. Ya había habido una primera transformación, que había un reclamo de no pensar género solo en términos de género masculino y femenino.
Pero yo creo que las teorías queer por un lado y la visibilización de los mundos trans, las infancias trans, si algo nos mostró que no sabíamos nada de nada fue la aparición pública de infancias trans. Y te venían los padres a preguntar qué hago y nosotros no sabíamos qué decir, ponías cara de inteligente y de persona sabia, pero no sabías qué decir porque no tenías con qué pensarlo. Yo me acuerdo en las primeras consultas que yo tuve, yo les decía, bueno, lo que les ofrezco es que pensemos juntos qué les pasa a ustedes como papás con todo esto, porque de infancias trans casi nadie sabe. Porque lo otro era venderles un producto que uno no podía ofrecer, salvo que etiquetaras, ¿no? Entonces, es un proceso histórico, es un proceso filosófico-político, es un proceso en las subjetividades y en las prácticas eróticas, o no es un proceso, son procesos, ¿no? Múltiples procesos, ahí tienen la multiplicidad. Multiplicidad como opuesto a binario. Porque si tengo una lógica binaria, hay uno mejor y otro peor. Hay uno normal y otro enfermo, patológico, raro, ¿no? Queer, raro. El binarismo es estigmatizante por sí. Entonces, ¿cómo pensar diferencias que no? Esta era la preocupación. ¿Con qué categorías pienso en vez de la diferencia? Tema del psicoanálisis, sin duda, la diferencia, que somos las mujeres. La diferencia, por cómo pienso las diferencias sin establecer jerarquías de unas mejores que otras. Ahora, había que ir a contramano de la historia misma, que el capitalismo se ha perfeccionado cada vez más en cómo inferiorizar grupos sociales que no le convienen. Rosa Luxemburgo, una marxista que es asesinada en la época del Weimar, ella tenía una frase de extrema vigencia. Decía, el capitalismo discrimina para explotar y explota para discriminar. Entonces, hay un porqué de las lógicas binarias sin que hagamos reduccionismos políticos. Entonces tiene que haber un porqué de resistencia y nuevo pensamiento al pensar las multiplicidades, que establece diferencias de diferencias sin ningún centro hegemónico que fue el hombre, con mayúscula, ¿no? Todo lo que no fuera varón, blanco, propietario, heterosexual, adulto, cristiano, era menos. Con lo cual caían las mujeres, las razas que no fueran blancas, las sexualidades que no fueran hetero, los universos geopolíticos que no fueran Europa y Estados Unidos, en fin, podemos ir mostrando lo que se fue armando como lo que hemos llamado el paquete enredado de relaciones de poder. Entonces, como mujer tenés discriminaciones, pero si además sos muy morochita, tenés discriminaciones por raza. Si además sos pobre, también por clase. Y si no sos heterosexual, también por sexo. Pero todo eso entramado en una misma situación. Entonces, ¿cómo pensamos políticamente esas discriminaciones? Bueno, tenemos que pensar si hay un paquete enredado de relaciones de poder de dominio, también tendremos que pensar un paquete enredado de las luchas de resistencia. Por eso me parece que está muy mal cuando se producen rupturas, que las feministas que solo mujeres por un lado, que el mundo trans por otro, eso solo favorece al enemigo. Hay que poder pensar en las diferencias y poder articular eso. Como ven, la cuestión de las lógicas de las multiplicidades tiene una pata filosófica, una pata política, una pata de política general, quiero decir, una pata de política de las sexoafectividades, una pata en la construcción de los cuerpos, de las corporalidades,
las cuerpas, dicen las chicas del pañuelo verde, las cuerpas son cuerpos en lucha, cuerpos que resisten, cuerpos que alojan la furia, no solo la ternura, ¿no? Por eso tengo muchas dificultades para pensar las políticas de los cuidados, porque me parece que, ojo con que se nos filtre ahí otra vez las mujeres para cuidar, ¿no? Pero bueno, estas son mis prevenciones, no tienen por qué darme bolilla en esto. Pero las lógicas de la multiplicidad sería un poco todo eso. Y a mí creo que son categorías filosófico-epistemológicas a construir. Yo estoy tirando una primera aproximación. Ustedes que son más jóvenes irán construyendo lo que les parezca, lo que la época les exija. Entonces, yo espero que haya jóvenes lacanianas o lacanianes que agarren este guante y piensen las lógicas de la sexuación, las fórmulas de la sexuación, de un modo no binario. ¿Lo harán, no lo harán? ¿Qué sé yo? Eso ya, pero me encantaría, porque se necesita también que las generaciones más jóvenes tomen el desafío, y por eso me da mucho placer venir hoy aquí, ¿no? Bueno, Ana, en relación a esto que usted trae, ¿no? De las lógicas de las multiplicidades, bueno, también situar que es una alegría en sentido político poder dialogar con usted, porque, bueno, para nosotras sus teorizaciones son una gran clave de orientación para poder pensar y repensar la clínica. Y en cuanto a estas teorizaciones, usted tiene una fuerte impronta filosófica, ha tomado aportes de, como decía, de Deleuze, de Guattari, del esquizoanálisis, ¿no? de Foucault, Derrida, Althusser, Butler incluso, ¿no? Entonces un poco la pregunta era cómo ha sido su acercamiento al esquizoanálisis, ¿no? Dada esta tensión que tiene en su nacimiento con el psicoanálisis, ¿no? Porque y cómo pensar a veces ya en planos más epistémicos y en planos de la praxis, ¿no? Este trabajo que consiste en construir esta caja de herramientas, en descompletar la teoría y a la vez, tal vez no desde esta lógica más de la conjunción, ¿no? ¿Qué recaudos metodológicos tomar a la hora de la praxis, ¿no? Cuando hay nociones que son muy disímiles, ¿no? Ya sea que pensemos en el deseo, por ejemplo, desde el Freud o Lacan, o desde Foucault, o desde Deleuze y Guattari, son como nociones que están en tensión, ¿no? O la noción misma de dispositivo, que para usted ha sido tan rica, ¿no? A la hora de pensar cómo trabajar clínicamente. Entonces, un poco la pregunta sería eso, ¿no? Cómo en lo concreto y sincrónico de la clínica, pensar en estas distintas herramientas teóricas que a veces son disímiles, ¿no? y antagónicas entre sí. Bueno, a ver, yo me formé como psicóloga en una época donde no había un universo tan uniforme del psicoanálisis. Se estudiaba psicoanálisis, por supuesto, y era la base de nuestra formación. Siempre consideré que yo trabajaba en psicoanálisis y no afuera de ello, ¿no? Pero eran épocas donde se estaba delineando un perfil profesional, nadie sabía bien qué era la psicóloga, el psicólogo. Y por un lado eso, por otro lado, por lo tanto era una apertura a inventar dispositivos. Ibas al hospital e inventabas algún diseño para trabajar, qué sé yo. Por un lado eso, pero por otro lado también yo fui muy jovencita en una época muy politizada de la universidad, aunque del secundario. Entonces yo acompañé, no sé quién acompañó a quién, pero digamos que fueron juntos la formación en psicoanálisis, mi carrera de psicóloga que hice en La Plata, donde yo vivía, y mi formación política. Entonces, cuando empiezo a pensar las cosas de género, ya traía el Althusser de cuando discutíamos el marxismo.
¿Para qué nos servía Althusser? ¿Por qué nos entusiasmó Althusser? Porque compartíamos una preocupación. Althusser arma toda esta teoría crítica, la teoría sintomal, porque tenía que discutirle al PC la dogmatización del marxismo. Porque había entendido que en un marxismo que se enseñaba con manuales, las luchas políticas que inspirara iban a fracasar, como pasó. Entonces, yo llego al psicoanálisis muy joven, pero ya con un espíritu formado en que uno de los autores los lee desde una lectura crítica, no desde la verdad. Nunca pensé que Freud me decía la verdad, tampoco pensé que me mentía, solo que ya había armado intuitivamente una metodología para pensar algo muy simple. Desde esta postura, ¿qué pudo ver? ¿Qué visibilidad abrió y qué le quedó invisible? Entonces, las nuevas generaciones tendrían que agarrar lo invisible para ver cómo avanzar esa teoría. El problema es que en el camino, eso está muy bien, pero se produjo lo que Bachelard llama un obstáculo epistemológico, porque como el psicoanálisis se dogmatizó, entonces vos leías bíblicamente, es decir, el autor tiene verdad. Entonces, ese proceso de la construcción científica de la que había hablado Bachelard quedaba interrumpido y los únicos que podían pensar eran los maestros fundadores. Con Freud hicieron lo mismo que con Melanie Klein y lo mismo con Lacan. Ahí no hay diferencias de orientación, el método es el mismo. Entonces, el maestro dice la verdad y vos comentás las cosas que dijo el maestro. Y si tenés que pensar algo que el maestro no pensó, para estar validado institucionalmente tenés que encontrar una frase que dijo el maestro que entonces demuestra que vos tenés razón porque el maestro lo dijo y encontraste en qué seminario lo dijo. Ahora, esto y la producción de conocimiento no tienen nada que ver. Esto arma la empresa de la difusión de la teoría, de los cursos. Viste que la gente estudia con personas que sí entendieron y te lo tienen que explicar. Es muy raro todo eso. Pero bueno, no me meto ahí. Lo que digo es pensar desde un campo de problemas, justamente, que es lo que yo he tratado de... En realidad, uno primero hace las cosas y después trata de ver cómo fue que lo hizo, ¿no? Entonces, el pensar desde un campo de problemas es eso, es abrir preguntas, es ir armando cabezas transdisciplinarias, ¿no? No sé, es eso. Yo no sé muy bien, ustedes van a poder decir qué hago yo. Yo hago así, pero no sé explicarlo muy bien. Es como, a mí me ha salido el asunto. Otro que ha sido un gran autor para mí es Castoriadis. Castoriadis, pero son autores todos que han discutido con las verdades consagradas de las izquierdas. No hay ninguna casualidad que yo tenga Castoriadis, Foucault, Deleuze, Guattari. Aunque entre ellos no tengan mucho que ver, nunca ilustraron a los pensadores de derecha esos autores. Entonces, bueno, hay una idea de una lectura del capitalismo, aunque no coincidan, ¿no?, entre ellos. Pero es así. Bueno, ahora va a pasar de moda, porque parece que son las derechas lo que viene, qué horror, ¿no? Pero bueno, parece que viene así. Hay que prepararse. Hay que prepararse porque es muy grave desde el punto de vista político, ni hablar, pero incluso desde el punto de vista de la producción de pensamiento. Pero bueno, hemos pasado varias, así que también la pasaremos. Pero hay que armar grupos. Solos no se resiste lo que viene, ¿eh? Entonces es muy interesante lo que ustedes están armando, un grupo autogestivo de pensamiento. Así es por donde hay que ir.
Porque construís libertad, no solo pensamiento, ¿no? Yo lo veo así, no sé. Bueno, Ana, me quedé pensando en un montón de cosas de las que dijiste y la gente también se quedó pensando en esto de cómo ubicás los posicionamientos políticos en la clínica, tanto en la clínica como en la teoría, porque creo que cuando nos encontramos con tus teorizaciones, por lo menos lo que nos pasó a nosotros, lo primero que nos pasó fue esto que nos estamos preguntando, Ana María ya lo dijo en los 80, no podíamos entender cómo en la transmisión teórica formal nunca nos habían llegado algunos textos, o los que nos llegaron fragmentados, ¿no? Entonces, para nosotras sos realmente una pionera, no solamente en el entrecruzamiento entre el psicoanálisis y la dimensión del poder como una dimensión crítica, digamos, sino también en esa sistematización, ¿no? La sistematización de las críticas epistemológicas, al mismo tiempo la sistematización de una forma particular de construir saber y de escribir, digamos. Para mí fue novedosísimo encontrar tu definición de transdisciplina, tu distinción. Mira, Para mí con fue interdisciplina. con interdisciplina. Esa distinción me voló la cabeza porque yo pensaba, como estudiante recién recibida, que eso ya estaba dicho. Cuando metés la dimensión del poder en cómo se transmiten las discusiones, cómo se dan las discusiones en la transdisciplina, y cuando haces la lectura sintomal de cómo el psicoanálisis deja por fuera todo aquello que lo critica, ¿no? Digo, ok, hay otra Era forma, ¿no? Y, pero también nos pasa bastante, más allá de todo lo que ya escribiste y todo lo que ya nos ofreces, ¿no? Que a veces nos cuesta, en esta pretensión de poder incluir en la escucha, en las intervenciones, la dimensión del poder, nos cuesta un poco pensar en cómo podemos politizar esas lecturas clínicas, ¿no? Sin terminar reduciendo lo que leemos o lo que escuchamos a lo que ya sabemos. O sea, cómo hacer A ver, que ¿cómo es eso? No entiendo. cómo hacer Chao, que la hasta mañana. concepción, perdón, cómo hacer que la concepción que tengamos de norma, o la concepción que tengamos de biopolítica, o la concepción que tengamos de, vos hablaste en algún momento de construir autonomía en las mujeres hegemónicas y de desarmar las cuestiones que tengan que ver con el poderío en los varones hegemónicos, ¿no? ¿Cómo hacemos que ese tipo de categorías que nos sirven para Autonomía en pensar? las mujeres hegemónicas y no hegemónicas. Ah, bien. Autonomía todo el mundo tiene que construir para ser. Ujú. Porque Pero, hay ciertas cuestiones que por más que sean mujeres hegemónicas, están en dispositivos de dominación. ujú, sí. Entonces, arman dependencia de los varones. Ujú, ujú. No sé a qué llamás mujeres hegemónicas, supongo que serán blancas, heterosexuales. Sí, blancas heterosexuales, sí, sí, sí. Sí. Así es. Vos fíjate que en cada cruce de esos, suponte blanca, heterosexual, descendiente de afro, que ya es toda una racialidad terrible, no heterosexual, poné lo que quieras, y en cada una de esas tenés que caracterizar cómo es la estructura de dominio en la que está inserta. Ujú. Hay un modo particular de dominio de ese mundo blanco llamado hegemónico, que podría ser rico o no muy pobre, no, en fin, no sé, habría que precisar, pero dicho muy en general, a la ligera, si me permiten, bueno, que eso yo lo veo mucho en las terapias, yo trabajo mucho con terapias de pareja, y en las parejas de varones importantes, estas mujeres que viven desde el punto de vista económico en un mundo de riqueza, desde el punto de vista de la falta de autonomía y dependencia, no tienen mucho que las diferencie de la mujer más sometida del mundo más pobre. Las cosas que ves, porque tampoco hay que mirar eso con prejuicio de clase media. Ujú, ujú, ¿No? ujú. Sí, sí, sí. Te puedo dar un ejemplo al paso de una paciente que yo atendía,
el marido de uno de los estancieros más ricos del país, que si ella aceptaba a la noche tener sexo, él a la mañana le dejaba dinero en la mesa de luz. Y si ella no quería, no le dejaba dinero. Por supuesto, vivía en un mundo rico, pero por ahí hay que ir a mandar a comprar, porque ni ver ella, verdura, leche. Bueno, no se podía porque él no le dejaba plata. Una cosa de humillación. Ella decía que se sentía prostituida por él. Entonces vos decís, pero ¿qué es esta porquería? Y eso es el poder. Eso es el poder. ¿No? Lo cual no es ni más desgraciada o menos desgraciada, no es un problema de más menos. Son modalidades, múltiples modalidades de la subordinación, de la subalternidad, que hay que estudiar en situación. En situación de clase, de raza, de opción sexual, en situación singular de análisis, pero es el paquete enredado. Entonces, en situación, vos tenés que buscar el hilito que te vaya diciendo cuál es el modo de opresión más grave o más fundante que tiene esta mujer en situación de análisis. ¿Y qué otras están rondando por ahí? Porque nadie tiene un solo sistema de opresión encima. Recién dijiste algo como, hablaste de la particularización de los dominios, ¿no? Me parece que... No piense que yo me acuerdo lo que acabo de decir. Ahí ustedes dicen. Me parece que a veces nos perdemos un poco en eso, en ese entramado, de poder particularizar cómo se dan situacionalmente esos diversos dominios que pueden estar atravesando a la persona, por más que tengamos a lo mejor algún bagaje teórico particular, ¿no? Y se trata de escuchar. Lo que pasa es que ahí están nuestras propias concepciones de clase, de género, de etnia, de cómo miramos opciones sexuales que no son las propias. Entonces, bueno, por eso a mí me gusta trabajar con las jóvenes colegas no solo las cuestiones de la transferencia, sino las de la implicación. ¿No? Es cómo vivo yo mi propia diferencia, mi propia subalternidad, y desde ahí escucho una subalternidad de otra. Me resuena, me consuena, o me estalla, lo que vos quieras, ¿no? En relación a mis propias marcas o posicionamientos en relación a esto, a aquello y a lo de más allá, no en general. Y a veces operan como prejuicios que te alteran la escucha. Bueno, ¿cómo hacer para pensar todo eso en grupo? En grupo autogestivo, mejor. Porque horizontalizás el problema del poder. Acá hay un montón de frases. Hay un montón de agradecimientos. Un comentario que es de agradecimiento, que dice Paula Berardo, dice, así como dice Gaby, encontrarnos con los trabajos de Ana María fue encontrarnos con las preguntas que nos veníamos haciendo desde la propia incomodidad que sentíamos en el psicoanálisis. Que esa incomodidad nos permita construir fue el punto de partida para pensar nuestra tesis, todavía la estamos escribiendo, y escucharte ahora, Ana, es muy inspirador y un placer. Gracias por resistir siempre al poder con tu forma de pensar, construir y transmitir. Ah, bueno, muchas gracias. Ay, ¿puedo pasar un pequeño chivo? Pues, me avisaron que una cosa que me conmovió mucho,
que el 29 de octubre, en un congreso que hay federal de derechos humanos, me van a dar un reconocimiento, un premio, no sé bien qué es, por la defensa de los derechos humanos a lo largo de toda mi trayectoria. Y yo hace poco gané un CONEX muy importante, porque gané el CONEX de platino en psicología, que es a la personalidad más destacada de la época, de la década, es su especialidad, ¿no? Y la verdad que me parece que me emociona más, porque es como que te asocié por esto, ¿no? Porque dice, gracias por resistir siempre al poder con tu forma de pensar, construir y transmitir. Yo les agradezco muchísimo que me digan eso, porque yo no tengo mucho registro de que eso yo hago. A mí me sale así, ¿no? Entonces que ustedes lo vean como una resistencia, a mí me llena de orgullo, yo compro. Estoy encantada que me digan eso. Pero yo no sabría presentarme así, soy una resistente a no sé qué. ¿Entiendes? No tengo ningún registro, se va haciendo en el andar, ¿no? Para ustedes es muy obvio, pero en mí tampoco es falsa modestia ni nada por el estilo, ¿no? Pero eso también les quiero transmitir, que uno va haciendo y con el andar ahí los otros le van diciendo qué abriste, qué no abriste, cómo le sirvió, si eso es resistir. Yo tengo una cosa que es existencial mía, ¿no? Que la he tenido siempre, vaya a saber por qué, que es, bueno, hay que vivir con la mayor libertad posible. Yo tengo que ampliar todo el tiempo mis ámbitos de libertad. Y eso no es que adherí a una posición política, eso me salía de adentro. Bueno, me ha traído algunos problemas también, pero está bueno cuando... Por eso valoro tanto lo que me dicen, porque ponen en palabras cosas que yo hago, pero que no tengo mucho registro de eso. Debe ser cierto, no estoy discutiendo la idea, pero, y me encanta que así sea, pero uno va andando. Está bien, para andar así como yo he andado, debo reconocer que no me han importado mucho los costos, ¿no? Que los ha habido. Pero es más lo que uno se ha podido divertir, lo que uno ha podido pensar, lo que uno ha podido inventar. Eso, yo jamás hubiera podido hacer eso adentro de una institución donde hay que rendir pleitesía a los maestros, ¿viste? Yo eso me hubiera muerto de un cáncer de cerebro, porque como me hubiera estallado la cabeza, no. Pero bueno, es así. No, pero me gusta esta vuelta del destino, ¿no? Que hemos coincidido yo en ya la recta final del trayecto, con toda este feminismo multitud, y cómo ustedes que son tan jóvenes encuentran en mis textos cosas que les permiten pensar. Eso me encanta, no imaginé jamás que iba a pasar eso yo. Jamás imaginé. Así que yo les agradezco mucho, porque está bueno este encuentro de caminos, ¿no? Es augurante, si existe la palabra. Está bueno. Sí, los espacios de intercambio son fundamentales, porque vos tenés una obra muy amplia y desde hace muchos años, muchos trabajos que si uno por ahí no participa de algún espacio donde alguien te
te lo comparta por ahí, no lo conoces. Lógico. En la facultad, yo te conocí a vos porque cursé Introducción a los Estudios de Género en la UBA, pero que Claro, es claro. que no la hace todo el mundo. Entonces, si no, por ahí no. No, bueno, yo, a ver, en la facultad, en persona estuve hasta el 2014. Ya van pasando, me jubilé ahí me pasaron la consulta, pero ya son muchos años no dando clase. Ya hay generaciones que nunca me escucharon, ¿no? Antes, hasta el 2014, me tenían ahí. Yo daba clase todas las semanas, ¿no? Estaba a la mano, sería. De 2014 a 2020 son 8 años ya. Hay toda una generación y media de cursantes que no nos cruzamos, ¿no? Claro, bueno, yo empecé en el 2000, yo cursé esa materia en el 2017, así que ahí no llegué, ¿no? Por unos añitos. Claro, claro. Pensaba, bueno, me quedé pensando con la indagación de la implicación que vos traías, Sí. de cómo no es solo un análisis de la transferencia, sino también de los propios presupuestos, de qué lugar uno ocupa en el ordenamiento social también, con sus marcas identitarias. Y pensaba que con la patologización de las identidades trans, a mí se me hace muy notorio que psicoanalistas que patologizan las identidades trans, por ejemplo, no hacen una indagación de su implicación en tanto personas con un género construido también. Es como si solo las personas trans tuvieran género y el resto no. No, porque como ellos son hombres y mujeres, claro. Son el devenir mismo de la vida. Ahora, las instituciones psicoanalíticas, imagínate, Preciado les estampó un flor de lío cuando preguntó, pero no hay acá no vi ningún psicoanalista no binario, qué sé yo, algún lío, leyeron esa ponencia que fue en La École. Bueno, es muy lindo eso, pero bueno, las instituciones psicoanalíticas, no hay nadie que se diga soy bisexual, por ejemplo. Mucho menos se dicen soy gay o soy lesbiana. Eso, pero no digo porque no hay por qué explicitar lo que los heteros no explicitan, no es por eso, es porque ocultan. Sí, porque saben que si lo dicen, ahí lo van a mirar de otra manera, y eso va a tener repercusión. Sí, claro, claro. Bueno, ahora están abriendo un poco sus cabezas, ¿no? Pero son instituciones muy cerradas. Yo creo que no hay que perder tiempo tratando de que cambien, hay que hacer la propia. Sí, por eso son importantes también los espacios autogestivos, por afuera de esas instituciones. Sí. Y a veces también por fuera de la academia. Desde ya. Bueno, con Deleuze pasó una cosa muy interesante en la academia. En la Argentina, en el año 2000, todavía no había ninguna cátedra que diera Deleuze, y había alguna en el CBC de Tomás Abraham, que Foucault daba y que iba a empezar a dar Deleuze, y el 2001 fue el 2001, ¿no? Que fue una eclosión que tuvo cosas muy interesantes. Nosotros escribimos un libro que se llama Política y Subjetividad sobre nuestra experiencia en las asambleas y las fábricas recuperadas, y empezaron a reproducirse grupos autogestivos de pibes que se pusieron a estudiar Deleuze porque se les cantó, les pintó Deleuze y resulta que eran ellos mucho más deleuzianos. Yo decía, ¿cómo puede ser que estos chicos, chicas, entiendan tan rápido Deleuze? A mi generación le costó 20 o 30 años. Porque ellos eran deleuzianos sin saberlo, porque ya había habido una transformación identitaria, ¿no? Entonces es muy interesante los corsi ricorsi de la historia.
Y yo creo que todavía no hay cátedra, excepto un posgrado que hay, yo creo que en filo no hay ninguna cátedra que oficialmente dé Deleuze, por ejemplo. Lo cual es una aberración grande como una casa, ¿no? Foucault se ha hecho un poco más popular en los medios formales académicos. Pero tanto Foucault como Deleuze como Derrida, aunque Derrida en literatura se había empezado a dar oficialmente antes, los alumnados de filosofía y de ciencias sociales arrasaron con Foucault, Deleuze, todo eso. Ahí hubo como una movida en la multitud que forzó a la academia a tomar esos autores. Empezaron a aparecer tesis que los tomaban en sus... ¿Viste? Y ningún profesor los daba. Es muy interesante eso, ¿no? Porque tenemos una idea también muy vertical de la academia y ahí lo que pasó fue de abajo hacia arriba, por decirlo de un modo espacial, ¿no? Con todas estas filosofías de fines del siglo XX, principios del XXI. Y es tan político eso como leer Toni Negri, qué sé yo. ¿Y qué necesitaron? Ni un filósofo, y era Spinoza, y no Hobbes, ¿no? Y es así. Yo creo que en mi caso personal, no digo que deba ser así, pero en mi caso personal, yo he tenido una pasión infatigable por la lectura, desde muy niña. Y creo que eso ha sido lo que más me ha formado. Y esa fruición de leer, de buscar en autores, ¿no? De no suponer que la universidad, el Estado, son los que me tienen que dar la formación. Bueno, hay que ir y uno aprende, y lo que aprende está bien, pero uno tiene que buscar su propio caminito, ¿no? Todo esto en el marco como de una idea de izquierda en general, ¿no? No me parece que estas búsquedas no sean políticas. En mi caso lo han sido siempre, aunque no he tenido una identidad partidaria, esas cosas no me las banqué nunca, ¿no? Pero no me imagino de derecha o muy religioso con estas búsquedas. Por ahí es un prejuicio. No sé. A mí no me parece que sea un prejuicio, porque me parece que muchos de los problemas en psicoanalistas que sostienen unas teorías normativas también me parece que se relacionan a una posición política más de derecha, ¿no? De seguir sosteniendo como ideales a la familia, a la pareja, hombre y mujer, ¿no? Como únicas opciones posibles, ¿no? La familia nuclear, y mirar con nostalgia el pasado y decir que ahora estamos viviendo como una decadencia de un orden simbólico, como si antes hubiera sido mejor. Eso me parece que está muy en relación a esa posición como más conservadora. Sí. Por eso vienen épocas muy difíciles ahora, ¿no? Toda esta derechización, masas de derecha, no pensé que las íbamos a volver a ver, ¿no? Pero bueno, habrá que ver que Deleuze tiene una frase maravillosa, dice: no son tiempos de nostalgia ni de esperanza, ni nostalgia ni esperanza, solo se trata de inventar nuevas armas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a combatir todo esto? ¿Con la esperanza de un mundo más justo? No. ¿Con la nostalgia de que otra época fue mejor?
o que en la época en que luchábamos por un mundo más justo las cosas estaban bien, tampoco. Bueno, habrá que pensar a nuevas realidades, nuevos modos, ¿no? Que ignoro cuáles van a ser, por supuesto, pero el mundo está así de... Sí, pero en ese sentido, Ana, también esta dimensión de la inventiva que usted ha trabajado tanto y que a nosotras nos permite pensar también en cuáles son las modificaciones técnicas a la hora de trabajar, por ejemplo, no solamente con el diván, no siempre con el diván, no siempre con una sola persona, aunque nunca haya una sola, digo, bueno, uno No, trabaja no, con las multiplicidades, pero usted me entiende, ¿no? Hay una transmisión muy ligada a esto de, bueno, la imagen del consultorio con dos personas, ¿no? Y esa explicitación que usted hace de poder a veces, bueno, pensar cómo trabajar en grupo, pensar desde el psicodrama, pensar que no siempre se puede sostener la cuestión del diván, porque a veces hace falta mirar a la persona, ¿no? Entonces, ese tipo de herramientas que me parece que justamente, y también en este momento, ¿no? Bueno, después no, de estos claro. años de aislamiento, ¿no? Y de alguna forma creemos que es por ahí y que se está haciendo, ¿no? Qué bien, qué bien. Sí, es así, hay que ir. Pero bueno, se trata de crear condiciones de inteligencia colectiva, por eso decía agruparse, por dos razones. Una, porque todo lo que hay que inventar es mucho y no va a salir de una sola cabeza eso. Y otra, porque el aislamiento es la forma preferida del capitalismo para la fragilización de las personas y los grupos. Entonces, agruparse, estar con otros, pensar juntos, es un modo de resistir también. Pensar diseños colectivos, pensar cómo trabajar cuestiones comunitarias, porque eso del uno por uno es parte de la cultura psi, que yo creo que se desarrolló en Argentina a partir de los años 50, donde se va armando una idea de que vos tenés problemas personales porque no pudiste resolver cuestiones subjetivas, edípicas o por el estilo, y que entonces tenés que ir a escuchar, a trabajar, a pensarte individualmente en una situación de abordaje individual, porque solo con tu introspección y tu reflexión sobre vos vas a poder superar las trabas por las que no pudiste triunfar. Esta es la cultura psi. Con lo cual es el individuo más el individuo más el individuo. Esto no es así. Vos fíjate que los grandes flagelos de esta época, como pueden ser las adicciones, el consumo problemático, como le llaman, o los femicidios y las violencias de género, hasta que no encontremos resortes sociocomunitarios, por más terapia que alguien haga, es una realidad que te trasciende, ¿no? La inquietud de sí, como diría Foucault, la pregunta de sí, la pregunta por tu deseo, es algo que está muy bien en la medida en que no estés en una situación de riesgo. Entonces, todas las mujeres golpeadas a psicoterapia, no, hay que ver cómo sale del riesgo. Después, siempre le va a venir bien una terapia, pero después que salga del riesgo. Entonces operan iatrogenias, porque ella tiene que interrogarse cómo ella colabora para la producción de la violencia vincular, conyugal, y lo que tiene que hacer es ver de dónde saca recursos para irse de ahí, o para denunciar. Y esos son resortes comunitarios, hay que armar redes comunitarias. Pero todo se supone que lo va a resolver en una terapia individual, ni siquiera grupal, ¿no? Entonces, eso es la cultura psi, hemos naturalizado esta idea capitalista de que somos los empresarios de nosotros mismos. Claro, para triunfar no tenés que ser muy morochito, ni mujer, ni vivir en el tercer mundo.
mucho menos andar por caminos eróticos no convencionales. Digo, bueno, ahí hay una geopolítica del disciplinamiento también y de la desigualación. Pero bueno, nada. Se supone que un psicoanalista no piensa nada de todo esto. ¿Y cómo hace para trabajar? Yo no sé. Yo no sé, lo cual no quiere decir andar hablando de la geopolítica en el consultorio. Pero uno tiene que tener un marco de pensamiento. Creo en ese sentido que los feminismos como movimiento multitudinario de estos últimos años, acá, del 2015 para acá, del Ni Una Menos para acá, pero que ha sido mundial, también es algo muy interesante porque ha puesto como en una coctelera, como en una licuadora, todo lo establecido. Pero bueno, había una consigna del Mayo francés que era: yo jodo a la sociedad, pero ella me lo devuelve bien, ¿no? Y acá los feminismos hemos podido plantar ciertas banderas de libertad, pero los machos han reaccionado con mucha virulencia. Yo creo que es un problema político también, no solo el nivel de violencia, el desprecio, ¿no? La falta de respeto que tienen en general. No digo los varones, digo los machos, ¿no? Eso les voy a contar esta anécdota que... La diferencia entre varón y macho la aprendí de una niña de 15 años, menos mal que la chica no sabía quién era yo, ¿no? Porque me hubiera dado una vergüenza. Estábamos en una manifestación del 8M. Yo no sé si la del 2018, alguna de esas, pero muy multitudinaria. Y entonces yo me ubiqué con toda discreción detrás de la bandera de la lucha por el aborto libre, gratuito, etcétera, dejando las primeras filas para todas las protagonistas de eso, ¿no? Y bueno, estábamos marchando, vieron que los lugares en las marchas se acuerdan entre las organizaciones algún día antes. Y lo de la campaña del aborto tenía asignado el tercer lugar. Bueno, y estábamos ahí acercándonos al Congreso, y entonces entra una columna, no sé si de Evita, Barrios de Pie, no sé cuál, de varones y mujeres, y se cruza ahí como interrumpiendo, y entonces se para todo, y las compañeras que conducían todo esto van a negociar con los de esa columna, que tal vez haya sido de distracción, no de provocación, no sé. Bueno, pero tardaban. Entonces empiezan con los redobles a gritar machos afuera, no sé qué. Yo que estaba así como, vieron, uno en el fondo es al lado de las pibas una señora señorada, ¿no? Y entonces yo dije en voz alta, así, bueno, afuera no es necesario, atrás. Y entonces una piba 15 tenía, ¿eh? Me dice, no, varones atrás, machos afuera. Yo dije, qué genia la pendeja, ¿no? Miré así a ver si había algún conocido, ¿viste? Más pelón, Ana Fernández, de la que ustedes hablan tanto. Su implicación le impidió entender que ahí había una consigna mucho más radical de lo que ella podía pensar. Es muy interesante lo que pasó ahí. Machos afuera, varones atrás. Genial la pendeja. 15, 16 podía tener. Y ahí aprendí para siempre, eso no me lo olvido más, te imaginas. Entonces, esta cosa de machos furiosos por los lugares que las mujeres ocupan,
me parece que es un tema político que no se ve, pero es como cuando las bandas fascistas mataban judíos por las calles en Alemania, es lo mismo. Y fíjense que lo mismo los transvesticidios, ¿no? Pero fíjense que la expresión crímenes de odio encubre. Hay que buscar otro modo de expresión, yo no sé cuál, porque no es un problema sentimental de odio, es un problema político. ¿No? La idea de subjetivizar, psicologizar. El odio es una cuestión psicológica, ¿qué es eso? Son fachos. Entonces habrá fascismos que tienen que ver con la raza, fascismos que tienen que ver con el género, con la opción sexual, pero hay modos fascistas de cada una de esas cuestiones. O modos socialdemócratas, ¿no? Porque quien arma buenas leyes para los universos trans, para los universos gay, que yo, tiene tantos prejuicios contra toda esa cuestión que no es heterosexual como el facho. Lo que pasa que lo tramita socialdemócratamente y le agradecemos porque sacan leyes. Está muy bien, pero no es que no tiene prejuicios. Los tiene y hace con eso otra cosa, no necesariamente miente, sino que elabora, ¿no? Todos tenemos la disidencia, la diferencia, de cualquier orden, te pone en un lugar que cada cual arma la marca como puede, como le sale, pero tramitar las diferencias no es fácil. Las propias, pero también las de el otro, la otra, el otro. Es muy difícil ser suave. Lo que pasa que, bueno, hacemos con nuestras pulsiones lo que podemos, ¿no? Pero los machos ofendidos, como tienen permiso para la violencia y la ira, la expresan claramente. Nosotras, ninguna de nosotras tiene esa posibilidad social, subjetiva, ¿no? La ira es un sentimiento bastante noble, te diría, es un, ¿no? Hay algo ahí de la furia. Fíjense que en las marchas, ¿quiénes pusieron la furia? La furia traba. Y nosotras copiamos lo que podemos de eso, pero ese desparpajo de la furia, ¿no? ¡Wow! Eso era de una, cuando apareció, cuando fueron las primeras marchas donde eso estaba puesto ahí, era de una fuerza descomunal. Sigue siendo de una enorme fuerza, ¿no? Lo que pasa es que ya sabemos que nos vamos a encontrar con eso en la marcha. Pero usamos poco la furia. Usamos poco la furia. Es distinto la furia del odio. Entonces, bueno, el otro día me hicieron una entrevista sobre la cosa de los crímenes de odio. Yo decía, yo me siento incómoda con la caracterización de odio. No porque no haya odio, ¿no? Sino porque no sé si es la palabra que elijo para pensar eso, ese modo de la política. Pero bueno, son como cuestiones a pensar. ¿Qué más, chicas? Chiques. ¿Te parece si te leemos algunas de las preguntas del chat? A ver, ¿cómo A ver. no? Mauro pregunta, gracias Ana María por la ética, es un faro necesario y siempre.
pensaba en cuáles piensa que son las dificultades y desafíos que podemos encontrarnos en las instituciones estatales de salud pública, cómo habitar esos espacios y dar las discusiones al poder que ejercen. Bueno, un tema que está en fuerte discusión es cómo abordar las situaciones llamadas de violencia de género, ¿no? Porque cuando entran por el Ministerio de Salud van a salud mental. Y a mí me parece que ahí hay otras cosas para hacer, que era lo que estábamos hablando. Un tema que me parece que no está enhebrado para nada es que se hace con los consumos problemáticos. Hoy los cuadros psiquiátricos no son la esquizofrenia ni nada de esto. Son personas con la cabeza estallada por la droga. Y hay que pensar dispositivos que perfeccionen la ley de salud mental, ¿no? Lo que pasa es que es tan fuerte el ataque desde que existe la ley de la derecha contra la ley de salud mental, que no nos tenemos que equivocar y defender en bloque la ley. Esa ley hay que perfeccionarla. De hecho, los consumos problemáticos no se resuelven con las internaciones de 20 días que hoy contempla el juez. Ahí hay que armar otro tipo de instituciones. Ahora, no sé cómo se va a hacer eso con las restricciones presupuestarias y el ajuste que se viene también, ¿no? Porque ya está siendo. Son tiempos políticamente angustiosos. Angustiosos porque hay como los modos del progresismo están como agotados y no están surgiendo las nuevas formulaciones de eso, ¿no? Y la derecha avanza sobre ese agotamiento. Pero bueno, por otro lado, las instituciones estatales de salud pública tienen un problema muy serio con los salarios, ¿no? Creo que hay que propiciar dispositivos de trabajo colectivo, dispositivos donde pueda haber lugar para pensar y no estar detrás de la agenda, saturados de pacientes, y también los profesionales. Yo lo que veo en la salud pública es que han ido desapareciendo cosas importantísimas como la reunión de equipo como espacio de trabajo colectivo. Entonces, eso es una locura. Eso es una locura. Pero bueno, me parece que lo que la institución no da hay que procurarlo. Hay que estudiar, hay que escribir, hay que ir a los congresos, porque el trabajo desgastante de la trinchera de la salud pública, la restitución de dignidad viene con otros, en los grupos de trabajo, en los grupos de pensamiento, llevar investigaciones, llevar pacientes, casos que te permiten pensar, todo eso creo que son como los contrapesos que tenemos que inventar todo el tiempo contra la segregación, contra la atomización de los profesionales de la salud. Hay un problema que es gremial, un problema que es intelectual, un problema que es siempre político, por supuesto, y se trata de agruparse e inventar, agruparse e inventar. Y vienen y desarman, entonces te agrupás y reinventás, y así. A ver, yo tengo 78 años, así que hace casi 70 que agrupo y resisto, y los de mi generación tuvimos eso, que fueron las generaciones que empezaron con la psicología, y vos llegabas a un hospital y decías, ¿puedo trabajar con enfermos? Sí, ¿cómo no? ¿Y qué puedo hacer? Bueno, andá ya a la sala del fondo, que es una sala de mujeres, así lo que quieras, te decían. Y nosotros inventábamos. Entonces, ese espíritu inventador
también tiene que ver con que eran generaciones donde todo estaba por hacerse. También es una profesión esta, cuya identidad se forjó en la lucha gremial por las incumbencias. Hacía 2 años que existían las carreras y ya teníamos asociación de psicólogos. Y fue siempre una lucha con los médicos, contra los psiquiatras. Digo, han sido profesiones de trinchera, que hoy está como todo más amortiguado, pero esas trincheras también nos han mantenido con la cabeza alerta, activa, ¿no? Bueno, y eso hay que hacer. Juntarse con otros. Porque entre más crisis económica haya, más crisis política, ¿verdad?, más aislamiento va a haber. Fíjate en la pandemia, estábamos todos encerrados y se inventaron las actividades con Zoom. Y vos terminabas un Zoom y estabas re contento como si hubiera sido un cumpleaños. Y era porque estabas compartiendo con otros. Y eso lo inventó la gente. Entonces hay que apostar a esa capacidad de inventar, ¿no? Entonces, para mí son como cosas que me salen naturalmente. Pero entiendo que quienes se han subjetivado en otras épocas, con un capitalismo ya global y muchas redes y poco contacto de persona a persona, posiblemente no sea tan fácil, pero será a través de otras tecnologías, ¿no? Pero el que se queda solo pierde. Yo siempre les compartí a las chicas que para las personas que estamos en el interior, pues, digamos, mientras más lejos peor, la pandemia, más allá de sus horrores, lo que nos trajo fue que nos acercó un montón. Claro, seguro, seguro. De pronto podíamos hacer una especialidad sin tener que viajar, y, ¿no?, con todo lo que eso implica, dejar de trabajar, el gasto económico. Sí, a veces me preocupa un poco que pareciera que ahora hicimos borrón y cuenta nueva, como si la pandemia no hubiera existido en muchos lugares, ¿no? Sí, la pandemia trae mucho sufrimiento psíquico que va a seguir apareciendo más adelante, ¿no? Hubo gente que no aguantó el encierro, pero también están aquellos que pudieron armar muy buena protección y se quedaron adentro bien porque tenían algún problema de salud o por la edad, en mi caso, pero a mí me ha costado salir como no me costó entrar. Yo armé, mi casa parece una caja de bombones con moño en plena pandemia, todo, había cositas ricas, todo estaba divino, ¿no? Armé un entorno lo más amoroso posible. Y yo estaba encantada, trabajaba por Zoom, teníamos estas mesas redondas a cada rato, todo parecía... Lo que me costaba más era no ver a los nietos, pero el resto de la vida estaba muy armónica. Ahora, cuando terminó la pandemia, no saben lo que me ha costado y me cuesta salir. Entonces, bueno, también es una edad donde uno ya no tiene tantas urgencias de andar por ahí. Y además ha callejeado toda su vida, así que un poco de vida recoleta no me hace mal, por el contrario. Pero yo me veo, ahora ya estoy mejor, pero cuando empezó la salida a mí me costó. Estaba tan amuchadita ahí. Y bueno, claro, si tenés 25 años te querés matar encerrado, por supuesto. Yo entiendo eso.
pero la pandemia se va a cobrar con los años, va a seguir cobrándose dolor psíquico, porque ha sido algo muy devastador, mundial, en fin. Creo que hubiera sido mucho más llevadera si no hubieran hecho de la pandemia un lugar de trinchera de la grieta, ¿no? Eso me parece que fue devastador, devastador, devastador. Pero bueno, es lo que nos ha tocado. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? Hay una preguntita más. Bueno, hay varias preguntas, pero bueno, ya no nos va a dar el tiempo para Estamos cerrando, no mire la hora. Sí, ya vamos casi 1 hora y media. Ah, Parece que perfecto. Qué rápido pasó. ¿Querés una pregunta más o vamos cerrando? Como quieran, como quieran. No me di cuenta que ya estábamos en hora. Te leo una que Bueno. pusieron acá en el Zoom, que dice: pensando en lo cruel que habita la modernidad, ¿qué abordajes en la clínica que reparen, que orienten a elaborar algo de la crueldad que forma parte de los vínculos, por ejemplo, intrafamiliares? ¿No? Ulloa Abordajes en la decía... clínica que reparen y que orienten. Sí, entendí. Ulloa decía frente a la crueldad, miramiento y buen trato. Creo que la clínica tiene que repensar los temas de la crueldad, porque también, como no ha podido pensar el poder, tampoco ha podido, el patriarcado impide ver la crueldad patriarcal, por ejemplo, ¿no? O impide entender qué son esas madres desquiciadas. Entonces, me parece que lo principal es un dispositivo que aloje la escucha. Y la crueldad, los efectos de la crueldad, el incesto, las violencias físicas, todo eso ha estado muy mal escuchado, con mucha ambivalencia en la historia del psicoanálisis. Por suerte hoy el entrecruzamiento de estudios de género y psicoanálisis ha podido trabajar el tema del estrago paterno, diría yo en mis palabras, ¿no? Está más visible. Hoy, por ejemplo, en una supervisión con un grupo de colegas muy jóvenes, chilenas y uruguayas que se han juntado no sé cómo, y tenemos una supervisión muy interesante. Estábamos viendo una paciente que había traído a alguien de 20 y pico de años, que está, pobrecita, armando una psicosis de envergadura, ¿no? Y la preocupación de su joven terapeuta, etc. Pero todo el grupo, y yo también, cuando íbamos escuchando el relato, después lo dijimos, buscábamos frente a tanto desastre, buscábamos indicios de abuso. Es decir, que esas personas que ahí estábamos teníamos visibilizado el abuso. Eso no pasa con todos los colegas, ¿eh? Pero habemos algunos que ya lo tenemos totalmente incorporado clínicamente. Bueno, no había indicadores claros, pero por ejemplo alguien decía, yo estuve pensando mientras escuchaba, y no encuentro, ¿verdad? Y la otra decía, yo también, a mí también se me ocurrió que había que buscar por ahí, ¿no? Esto, a ver, no hace 20 años, hace 5 años, 10 años uno no lo escuchaba en una supervisión. Entonces es muy interesante cómo estas cuestiones van pudiendo ser alojadas de a poco, ¿no? El problema de la crueldad es que como está, yo creo, íntimamente ligada la crueldad interpersonal con las macro crueldades de la geopolítica, eso también es un factor de violencia. Bueno, estás en el consultorio, no estás
con los africanos que les pinchan el gomón en medio del Mediterráneo, ¿no? Hay diferencias, pero es un mundo que naturaliza lo cruel, y eso estriba en relaciones interpersonales, ¿no? Eso que dicen, la impunidad mata, bueno, la crueldad mata también, porque legitima crueldades macro que después se reproducen al infinito en lo micro. Y eso es un problema, pero bueno, es un mundo injusto. Y lo injusto y lo cruel están muy pegados. Bueno, ¿qué vas a hacer? No podés transformar el mundo en un mundo justo. Ni se trata de panfletear en el consultorio. Lo que digo es que uno tiene que tener las categorías de pensamiento, porque si no psicologiza, ¿no? Bueno, esa familia cruel no nació en Repollo. Y ahí confluyen desde las cuestiones mundiales a cuestiones transgeneracionales que van pasando de generación en generación, abusos, violencias. En las supervisiones de colegas que trabajan en villas o barrios muy, muy carenciados, el 99,9% de las mujeres han sido violadas por el padre, el abuelo, el primo, y a la madre le pasó lo mismo, y a la abuela lo mismo. Y uno dice, ¿pero esto qué es? Y a su vez los varones han sido castigados brutalmente, y es alcohólico y el padre lo fue, y el chico ahora, ¿no? Entonces es un nivel de descomposición de la amorosidad colectiva, por decirlo de algún modo, que uno piensa, y yo con mi dispositivo, sí, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y sin embargo, siempre algo se puede hacer, a condición de no psicologizar de más, ¿no? O de no hacer de tu modo de vivir tu diferencia el modo universal de la diferencia, ¿no? Esa es otra. Pero bueno, ahí vamos con todas estas cosas para pensar. Pero bueno, eso me parece que podría decir del asunto. Gracias, Ana. Hay muchísimos mensajes de agradecimiento. Ay, ¿no me los pueden mandar después que yo los guardo amorosamente? ¿No? Ay, qué lindo, mirá, hablando yo no he ido leyendo, pero ahora miro. Norma García desde México dice, saludos desde México, Ana María, te Ah, leí qué y bien. vi por primera vez en la UAM, supongo. Dice, en UAM, Xochimilco. La Ahora me web dedico, Xochimilco. ahora me dedico al acompañamiento. Ahora me dedico al acompañamiento psicosocial de personas víctimas de violaciones graves de derechos humanos, y aunque sigue siendo un reto, los aprendizajes de tu trabajo nos van ayudando a abrir brechas pequeñitas por acá. Mirá qué bárbaro. Muchas gracias, muchas gracias. Yo di algunos seminarios en la UAM Xochimilco, es una universidad espléndida. Desde Chile Una también. oportunidad en el 2004, creo. ¿No te escucho? Desde Chile también te mandan saludos. Ah, mirá. Saludos de Chile, qué bueno. Qué lindo. En YouTube, Bueno, mándamelos. eso, que en YouTube agradecen mucho cómo resistís y seguís reivindicando lo grupal, que parece que ya no tiene espacio. Tu Así es. transmisión, que es muy, muy amorosa y muy... Ahí se me fue la palabra. Muy generosa. Tu transmisión que siempre es muy generosa también. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Ana, me parece que Bueno, ir cerrando. les Saludos. agradezco un montón. Nosotros también te agradecemos muchísimo
tomarte el tiempo de conversar con nosotras. Y bueno, todo el tiempo también los intercambios de mails y las reuniones que hicimos. Es un gusto para mí, es un gusto. Así que cuando quieran estamos en contacto. Te mandamos un Muchísimas abrazo gracias, grande. Aina. Muchas gracias. Chao, muchas gracias a ustedes y bueno, muchos éxitos con sus espacios. Y bueno, como siempre, a disposición. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós. Chao. Gracias a todos. Hasta la Chao, próxima. chao, chao, chao.